Shaburrux presenta Ecos de Terror. El estado de Tennessee, al sureste de los Estados Unidos, es sin duda alguna uno de los lugares con mayor historia en ese país. En la parte central de lo que llamarían el Sur Profundo, es un estado célebre por ciudades como Memphis, cuna del rock and roll y ciudad con residentes distintivos como Johnny Cash, Aretha Franklin y el mismísimo Elvis Presley. Famoso es también el whisky que producen ahí, siendo el Jack Daniel's Old No. 7 una de las bebidas más populares a nivel mundial. Pero además de sus bellas montañas y su diversidad natural, Tennessee es también la región en la que ocurre una de las historias de fantasmas mejor documentadas de la era moderna, la infame leyenda de la Bruja de Bell. Esta leyenda sigue siendo hoy en día motivo de estudio e investigación. Más allá de la información que se obtiene por la tradición oral, existen dos libros que detallan minuciosamente lo ocurrido. El de mayor referencia es el escrito por M.V. Ingram, y que ha sido utilizado como fuente para diversos trabajos y adaptaciones. Películas como The Blair Witch Project y An American Haunting están inspiradas en la historia de la Bruja de Bell, tomando el libro de Ingram como base principal. Lo más escalofriante de esta historia radica en la cantidad de testimonios registrados con los que cuentan. Independientemente de si uno puede o no creer en lo sobrenatural, el miedo y la ansiedad que generó en una comunidad entera por décadas es un hecho real y más allá de cualquier duda. La historia comienza en 1804, cuando la familia Bell se muda a Red River, hoy Adams, una pequeña comunidad en Tennessee, cerca de la actual capital del estado, Nashville. John Bell, el patriarca de la familia, Lucy, su esposa y sus hijos. Todo transcurre sin novedad, salvo por el hecho de que algunos de sus hijos mueren en ese tiempo, cosa que se le atribuye a la mortandad propia de la época y nada fuera del ordinario. Es en 1817 cuando los fenómenos paranormales comienzan. Todas las fuentes indican que el inicio de la pesadilla para los Bell iniciaría el día que John Bell y su hijo Drew vieron a un extraño animal que parecía ser un gran perro. Tomaron su rifle e intentaron matarlo, sin éxito, pues las balas parecían no afectarle o siquiera tocarlo. Casi al mismo tiempo, una de las hijas de la familia, Betsy, de 12 años, aseguró haber visto a una niña con un atuendo verde cruzar hacia el bosque, para luego notar a la distancia que su cadáver colgaba de un árbol y después se desvaneció. No mucho tiempo después de esto, una voz comenzó a hacerse presente en la casa de los Bell. Una voz femenina y que inicialmente hacía preguntas inofensivas y trataba de interactuar de formas inocentes. Poco a poco comenzó a tomar una actitud más agresiva, particularmente hacia John Bell y Betsy. Insultos, reclamos, cualquier cantidad de blasfemias eran dirigidas hacia la mayoría de los integrantes de la familia Bell. Por momentos, la entidad parecía tener un conocimiento profundo sobre la Biblia, recitando versículos y poseyendo una extraña fascinación sobre los textos religiosos. Los Bell naturalmente intentaron pedir auxilio del reverendo local. La entidad, sin embargo, parecía simplemente burlarse de los intentos de la familia. De hecho, les aseguraba que entendía mejor a la divinidad que ellos. Parecía tener una particular simpatía hacia Lucy, la esposa, a quien no solo no maltrataba, sino que expresaba que era la mejor mujer del mundo. Sin embargo, las interacciones con la entidad no quedaron solo en escuchar la voz con la que se manifestaba. Golpes, rasguños y objetos lanzados se convirtieron en elementos cotidianos del hogar de los Bell, como ya dijimos antes, con un especial odio hacia John, el padre de la familia. Los demás pobladores de Red River comenzaron a escuchar las historias, y muchos amigos de la familia intentaban pasar la noche en el hogar para verificar o desmentir los hechos. Uno de los testimonios más conocidos es el de James Johnston, quien aseguró que la voz les decía cosas intimidantes y que durante la noche sufrió múltiples agresiones. Los vecinos acampaban en las afueras de la casa de los Bell, en donde la entidad también se manifestaba. Comenzaron a llamarla entonces la Bruja de Bell, y una gran cantidad de personas se involucraron en tener contacto con la entidad. La Bruja de Bell explicaba su presencia de formas diferentes que no hacían sentido.
Por un lado, decía ser un espíritu que se encontraba en paz, enterrada en el bosque, hasta que la familia se mudó y removió sus restos. Aseguraba que uno de sus huesos se encontraba en los cimientos de la casa. En otras ocasiones, decía ser un espíritu eterno, creado desde el origen mismo de los tiempos y en contacto perpetuo con la naturaleza y todo aquello que existe. Con el tiempo, la gente comprendió que la entidad simplemente jugaba con ellos, sin saber bien a bien cuál era su origen. Lo único que siempre era constante era que manifestaba su odio hacia John Bell, asegurando que un día lo mataría. A la pobre Betsy la tenía aterrorizada y era a quien más maltrataba después del propio John. Un día, cuando se hizo público que Betsy se casaría con un joven del pueblo, Joshua Gardner, la entidad manifestó su disgusto y durante meses se dedicó a torturar a la pobre chica hasta que se canceló el compromiso. Pero en 1820, la bruja de Bell logró lo que tanto deseaba. Después de años de torturar a la familia y afectar la salud de John, este cayó muy enfermo y requiriendo cuidados extremos. Su familia, principalmente su hijo John Bell Jr., se mantuvieron muy dedicados cuidando a John, que parecía estar estable. Una mañana, cuando John Jr. se percató de que su padre no había llamado por ellos, fue a revisarlo. Lo encontró agonizante. Al lado de él, donde se supone que deberían estar las medicinas, se encontraba un frasco con un líquido oscuro y de olor repugnante: veneno. La voz entonces, con un tono burlón y riendo, le decía que ya no podían hacer nada por John Bell, que al fin había logrado su propósito: matarlo. La bruja había ganado, y este se considera el único caso documentado en el que la causa de muerte se le adjudica a un fantasma. Días después, en su funeral, la entidad se hizo presente cantando canciones de taberna y manifestándose muy alegre, saboteando así la solemnidad de la ceremonia fúnebre. La leyenda alcanzó tanta fama que se dice que el entonces general, posteriormente presidente, Andrew Jackson, hizo una parada en Red River de camino a Kentucky y pudo confirmar la presencia de la bruja de Bell. Llegado el año de 1821, la bruja de Bell comunicó a la ya agotada familia que los dejaría en paz por 7 años y que se iría de ese lugar hasta que se cumpliera el tiempo señalado. Bajo todos los testimonios, entre 1821 y 1828 no se volvieron a presentar incidentes. Fiel a su promesa, la entidad volvió cumplido el plazo. Si bien su regreso no estuvo acompañado de las mismas acciones hostiles que dirigía hacia John, sus hijos y nietos reportaban que no era una presencia agradable. Pasados otros 7 años, les hizo la promesa de dejarlos en paz por un periodo de 100 años, en los que nada extraño sucedió, sino hasta 1935, que los descendientes de los Bell aseguraron que en efecto la voz volvió, realizando travesuras menores, pero siempre amenazante. En la actualidad, se dice que la propiedad de los Bell, que aún existe, es un lugar donde se puede percibir una energía espeluznante. El periodo más activo de la entidad fue sin duda mientras John Bell estuvo vivo. La naturaleza, desde el punto de vista paranormal, de la bruja de Bell, nunca se ha logrado determinar. Llegó a rumorarse que era un demonio con el cual John Bell había hecho un pacto. Por eso muchos de sus hijos murieron a lo largo de los años, y que buscaba cobrarse el alma del patriarca de la familia como pago. Hay quienes aseguran que se trataba de una entidad invocada por la vieja Kate Batts, una mujer de la comunidad que estaba exiliada y era conocida como bruja y practicante del oscuro. Otros aseguran que se trataba de la misma Kate Batts, que estaba buscando venganza contra John Bell y su familia. El nombre de Kate Batts aparece en diversas teorías, ya que, de acuerdo con los testimonios, la bruja de Bell llegó a identificarse como Kate en algún momento. Existen también teorías de que se trataba de un poltergeist. Por lo mismo, no podía ser expulsado con ceremonias religiosas, y al alimentarse de la energía de las personas, tenía afinidades y cortesías con algunas, mientras que un odio casi irracional contra otras. Al margen de las inconsistencias y de que hablamos de eventos que sucedieron hace más de 2 siglos, la leyenda de la bruja de Bell sigue viva. Una gran cantidad de investigadores e historiadores analizan los hechos alrededor de la familia Bell y la extraña entidad que los acosaba. Quizá convenga conocerlos mejor. Quizá pueda prevenir que la siguiente familia que sufra algo así sea la nuestra.
La posesión demoníaca se define como un estado alterado de la conciencia en la que las acciones de un individuo están influenciadas o son causadas por una entidad impía. La cultura popular nos ha mostrado a través de la literatura y el cine lo difícil que puede ser lograr un exorcismo exitoso en situaciones donde un solo demonio posee a una persona. Debemos llevar esto al límite de lo imaginable en el caso de Anne Elizabeth Michel, pues se dice que su posesión fue causada no por una, sino por 6 entidades simultáneamente. Anne Elizabeth Michel nació en una pequeña comunidad bávara en la Alemania occidental posguerra, educada en el seno de una familia devotamente católica junto con sus 3 hermanas y sus padres, Joseph y Anna. Dentro de su entorno, era conocida como Annelies, y la gente la consideraba tímida y profundamente religiosa. A la temprana edad de 16, se le diagnosticó con epilepsia, y esto afectó considerablemente su salud y su interacción social. Para cuando cumplió 20 años, se le veía como una persona bastante atormentada. Su familia y conocidos notaron que Annelies desarrolló una animadversión hacia los objetos religiosos, al grado de utilizar insultos y agresiones verbales si se le llegaba a mostrar alguno. Decía escuchar voces, y ella misma hablaba en ocasiones con un timbre de voz diferente, utilizando palabras muy agresivas para referirse a los demás. Lo primero que hizo su familia fue buscar ayuda médica. Llevaban años intentando controlar su situación como paciente epiléptica, y naturalmente pensaron que sería lo más sensato recibir atención para cualquier condición que afectara a Annelies. Cuando ella cumplió 23 años y nada parecía funcionar, la chica y su familia se convencieron de que estaba poseída. La iglesia envió a un par de sacerdotes a hacer la investigación pertinente. No se pueden ejecutar exorcismos sin que se haga una evaluación completa del caso y se descarte por completo que el sujeto padezca de alguna enfermedad o trastorno mental. Aunque inicialmente el obispo rechazó la solicitud de exorcismo, la evidencia parecía ser abrumadora. Annelies estaba poseída. Se llevaron a cabo 67 sesiones de exorcismo durante 10 meses. Muchas de ellas se videograbaron y las imágenes se pueden consultar en internet. Son terriblemente crudas y se puede apreciar a una Annelies severamente afectada y dañada físicamente. Ja, aber die wenigste beten. Ja, und in der Kirche wird auch mal der wenigste gebeten, weil die Herr Pfarrer ja das für unmodern halten. Ja. Ja. Alle? Fast. Die sind ja so blöd, wenn sie eine Ahnung nicht haben. Ah! Warum? Ja, warum? Los sacerdotes reportaron que se trataba de un extrañísimo caso de una posesión múltiple. 6 grandes demonios se encontraban dentro de la chica. Lamentablemente, Annelies empezó a rechazar alimentos y a perder fuerzas. En una carta que le escribió al padre Ernst Alt, su exorcista principal, le expresó una idea en la que ella se veía como una mártir que sufriría por los demás, pero que le afligía la crueldad de lo que pasaba. Poco después de eso, Anne Elizabeth Michel falleció. Ich hab recht dazu, dass ich in dem Weib rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Ist so blöde Weib. Für uns gibt's kein Zurück. Nee! In alle Ewigkeit! El caso no solo generó controversia en el momento, sino que hoy en día se sigue viendo como un claro ejemplo de abuso y negligencia médica y familiar, que cobró la vida de una persona. Los sacerdotes involucrados llegaron a retratarse y reconocer públicamente que no se trataba de un caso de posesión. Hay que decir también que hay quienes piensan que estas declaraciones se hicieron bajo presión mediática y legal, pues el negar la posesión también les permitió evitar ir a prisión. Annelies Michel es la inspiración de un personaje que quizá les suene mucho más conocido, Emily Rose. En El exorcismo de Emily Rose se profundiza con mayor detalle este raro evento de posesión demoníaca múltiple.
y el por qué es tan difícil tener éxito en conquistar a más de una entidad bajo la ejecución del ritual romanum, el método de exorcismo más practicado en la Iglesia Católica. Independiente a su carácter sobrenatural o la falta de este, el caso de Annelies Michel es absolutamente aterrador. El nivel de deterioro que el proceso de sus 67 exorcismos le causó es espeluznante y lleva al límite lo que podemos considerar que puede soportar un ser humano. Me gustaría dejarles una reflexión. Si en realidad se trató de un caso de posesión, ¿cuál sería la mejor forma de ocultarlo y no causar pánico en la gente? Probablemente, decir ante los ojos del mundo que solo se trataba de una chica enferma. Ecos de terror.